Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre aquí a Sabores y Algo Más. Vamos a estar compartiendo recetas muy prácticas. Se llega justamente ya a tiempos de invierno donde uno utiliza la pasta como una suerte de abrigo. La comida siempre también uno utiliza o sirve al menos de abrigo, porque obviamente en invierno, repito, uno come una rica pasta, una rica sopa, platos inclusive muy propios justamente de esta estación. Así que todo eso ya vamos a empezar a ir desarrollando aquí en el programa. Bueno, tengo todo listo. Tengo pastas, tengo unos penes rigati que ya tengo hirviendo aquí en agua, tengo verduras, tengo un poco de curry, tengo un queso rallado. Vamos a hacer una rica pastita bien colorida, porque voy a utilizar locotes rojos, locotes amarillos, verde también. Va a quedar muy bien justamente con una mezcla de hierbas y le vamos a sabor a curry, y por supuesto ligamos con un poquito de crema de leche, abundante queso rallado, y que le voy a agregar justamente también juguito de limón, pero eso ya va a ser al momento de servir. Muy buen día, ¿cómo le va, señor? Buen día, señor Julio Fernández. No, está bien, Disculpe, ¿cómo era? Don Julio, exacto, don Julio Fernández. Viernes y lunes no estuve en el programa, pues estaba con un pequeño problemita de salud, pero me dijeron, don Julio, que se hizo la lipo. No, señor, estuve ahí Así dijo el tío Eduardo, que nos está viendo por TV. Saludo al señor, pasamos de maravilla, nos divertimos, nos reímos todo de balde. No me diga, bueno, así y que usted vino y empezó el programa. Buen día. Otra vez, ¿verdad? Bueno, muy serio, ¿verdad? Bueno, agradecido a nuestro compañero de canal, Eduardo Renault, por suplantarme. Estaba con un problema de salud, un sustito. Pero dice que le agarró el chikungunya. No, estaba ahí con algún problemita de salud, pero ya estoy acá, como siempre. Hierba mala nunca tira la pata. Exactamente. Para no decir muere, porque le es muy comento, fuerte. señor, que comemos una rica pastita. Quiero agradecer a Pedrito Cáceres por justamente facilitarnos este lugar. La fábrica Restó aquí dentro del complejo textil, así que muchas gracias al amigo Pedrito Cáceres. Nuestro compañero de canal, mi amigo. Bueno, muy bien. Hay mucho ruido, don Julio, vamos a hacer más silencio. Y aparte que usted ¿acaso que usted no tiene un descuento aquí a la hora del almuerzo? No, lo que pasa es que ya me hicieron el descuento del café que tomé recién. Bueno, está muy bien. rico el café acá. Bueno, me voy a ataviar con ropa de cocinero, pongo un delantal entonces. ¡Oh, qué buen cocinero! Bueno, y acá ya colocamos entonces la pastita en agua para que vaya higienizándose. Saben de que muchas veces las pastas no necesitan más de 7, 8 minutos de cocción. Por eso justamente para ahorrar el tiempo ya puse agüita caliente y ya tengo la pasta. Tengo justamente unos penes rigati que estoy cocinando aquí, pero justamente le puse muy justito el agua. Ahí está. A esta agüita ya quiero justamente saborizar con apenas muy michimí de caldito, para que vaya tomando justamente la pasta ya un sabor ligero, porque luego vamos a hacer en una sartén aparte un sarteneado de un poco de locote, un poco de tomate, un poco de cebolla. Vamos a agregar hierbas y por supuesto ahí le agregamos una buena cucharada de curry. Dejamos que se sazone muy bien, que tome el color que tiene que tener y por supuesto el sabor también. Y para el momento de servir ya le tiramos una buena crema de leche bien líquida, que quede bien cremosa y va a quedar realmente a lo espectacular. Qué lindo está la fábrica, don Julio. Está espectacular, se come muy bien de la mano. Ahí adentro, este es textilia, ¿verdad? ¿Por qué se le dice textilia, don Julio, a esto? Bueno, ahí ¿Por qué, don Julio, textilia esto? Porque esta era justamente una fábrica de textiles en otros tiempos, en el año 1900. Ahí está, perfecto. Saludos al amigo Luis Duclos también, que es propietario acá. Saludos al tío Duclos, don Julio. Hoy nos estresamos muchísimo en salir a buscar y para mostrar justamente a los televidentes una locación diferente para grabar, ¿verdad? Sí, don Julio, nos cruzamos todo el río Paraguay para llegar a este lugar. Exactamente. Bueno, la pregunta es quién me lleva después a mi casa. Bueno, muy bien. Rompe el hervor, repito, la pastita no tiene que pasar más de 7, 8 minutitos para que tengamos una pasta al dente, es decir, la pasta no tiene que estar muy hecha, porque más todavía yo voy a volver a mezclar después con la salsa caliente, que va a consistir justamente en buen aceite de oliva, dientito de ajo, verduras cortadas en julianas o en cubos si ustedes desean también. Y por supuesto al momento ya prácticamente de incorporar la pasta le agregamos crema de leche, le echamos una buena cucharada de curry, quesito rallado, un poco de pimienta. Es un plato espectacular. Hoy
está ausente la carne. Cuando Hoy me dé está- oportunidad, don Julio, voy a Sí, leer señor. la receta, don Julio. Bueno, cuando usted quiera, señor. A ver, antes ya de la primera pausa, señor. Receta en pantalla, querido director, por favor, póngalo ya. Hoy comemos pastas coloridas al curry. Los ingredientes dicen así: una pasta corta, aceite, un poco de cebolla, ajo, locote, albahaca, un poco de sal, crema de leche y un chiquis de curry. Todos los ingredientes, don Julio, ahí en pantalla está. Gina. Ahí está, perfecto. Vayan copiando, preparan realmente esta salsita deliciosa para acompañar una rica pasta. En este caso yo opté justamente por esta pasta corta, unos penes rigati que estoy cocinando con un poco de caldo. Fíjense, esto se va a estar evaporando cada vez más justamente el líquido ya, momento de que ya tengo que retirar, escurrir. Repito, no hay que dejar que se cocine mucho la pasta, queremos que una pasta sea bien al dente, es decir, sentir justamente esa textura de la pasta al momento de ir deleitando con la salsita. Hay que hacer la primera pausa. Ahí tenemos entonces la pastita, está espectacular con un poco de caldito. Repito, esta salsa va a tener un chorrito de limón, pero eso va a ser al momento de servir. Primera pausa, ya volvemos aquí en Sabores y a lo más. Bien, seguimos aquí en Sabores y a lo más. Ya tengo justamente en el primer bloque, había cocinado ya la pasta, hervidita tengo ahí. Reitero, la manera correcta justamente de cocinar una pasta es no dejar de que se exceda el tiempo, más de 8 minutos, a reventar 8 minutos para tener justamente una pasta bien hecha, así como la que tengo yo aquí, bien sueltita. Ustedes si van a utilizar más tarde pueden lavar muy bien, dejar enfriar con agua fría incluso, luego le echan un hilito de aceite, mezclan muy bien, entonces de esa forma van a tener una pasta de que va a durar varios días en la heladera e ir utilizando según la cantidad que uno quiera. La receta de hoy, don Julio, pastas coloridas al Exacto, curry, una o sea, pasta el bien recetario. colorida. Don ¿Por qué Julio. colorida? Porque voy a utilizar muchas verduras con mucho color, voy a utilizar justamente hierbas también y le voy a dar el toque color ligeramente amarillento con el curry, que además justamente el color va a aportar el sabor también que le da y acompaña muy bien una rica pasta. Cualquier pasta corta puede ser, don Julio. Una pasta corta, por lo general siempre una pasta corta para esta salsa. ¿Por qué? Porque no tiene carne, así que muchas veces las pastas largas, bueno, quedan muy bien justamente con unas ricas albóndigas, un poco de carne, pero en este caso una pastita corta queda bien justamente con verduritas nomás. Uno puede acompañarle si desea con un poco de zucchini, un poco de berenjena también, pero la idea es justamente no mezclar demasiadas verduras, utilizar lo justo y necesario. Tengo entonces el tomate, tengo el locote rojo, el locote verde que voy a utilizar para esta preparación, y en vez de la cebolla le voy a agregar un poco de puerro. Bueno, tengo mis emplas preparadas ya, tengo acá el puerrito también que voy a utilizar apenas uno, yo tengo bien lavado, voy a sacar la parte de la raicilla nomás y ya sigo con la elaboración. Usted aproveche el tiempo para hablarme de Dismar Salud y Cultura, señor. Señor, la dupla inseparable, don Julio, tiene un producto inseparable. ¿Sabe por qué, don Julio? Porque la dupla inseparable es el Dismar Salud y Cultura, es el Jack y el vibro masajador Jack, y también la faja reductora Pangao. Dije cualquier cosa, pero porque estaba emocionado. ¿Sabe por qué? Porque le regalé a mi mami, le regalé un Jack, Sí. hice todos masajitos por todo el cuerpo. Le regalé un Jack, don Julio. 522-610. Y también tiene la otra opción, que es la faja reductora Pangao, que también es inguetrobrable. Ahí está, perfecto. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez entonces por apoyarnos siempre y por supuesto por permitirnos esta oportunidad de... Llamalo al 522-610, don Julio, Sí. y pedí ya tu Jack famoso. Si no tenés Jack, no existís. Exactamente, sí señor. Bueno, tengo cortadas las verduritas, tengo en el caso del puerro, tengo la cebolla, pero tengo el locote rojo, locote verde. Ya voy a agregar apenas un hilito de aceite en la panela. Voy a darle justamente ya calor para dar un sarteneado rápido justamente ya con el dientito de ajo también de la preparación. Hoy hacemos una rica pasta. Repito, esta pasta puede tener más verduras si uno desea, puede tener en el caso del brócoli, puede tener un poco de berenjena, puede tener, ¿por qué no?, un rico zucchini o un zapallito de tronco, podría quedar bien también dentro de esta preparación. Voy a pelar un dientillo de ajo y ya justamente para filetear y agregar como fondo también para esta verdura. Saludos, don Julio, al Sí. señor Pedrito Cáceres, que nos ofreció Sí. humildemente su local, que está Sí, muy señores. lindo. Me encanta porque muy temprano, evidentemente la gente ya ahí... La gente ya empieza a comer a las 11, ahora Almorzar. mismo a las 11 y está lleno, don Julio. Sí, señor, está bien. La idea es justamente esa, ¿verdad? Ahí está. Vamos fileteando un poco de ajo también. Ajo, cuanto más finita la lámina, mucho mejor. Nos aporta justamente ese sabor muy acentuado que muchas veces es lo que no le gusta a la gente.
¿eh? Coloco entonces el dientito de ajo acá, tengo con el aceite ya. Voy a tirar inmediatamente las verduras, como en el caso del puerro, el locote rojo, el locote verde también. Repito, la cantidad de verduras que ustedes deseen justamente emplear en esta Cuando usted quiera nomás, don Julio, la receta. Vamos a volver a repasar enseguidita. Dejo tiernizar un poco las verduras, ¿eh? ¿No puedo hacer la receta todavía? Todas las verduras están muy cruditas acá. Don no hay Julio. necesidad justamente Don de Julio. cocinar mucho porque necesito. Don Julio. Quiero que se siente Julio. justamente esa verdurita bien Don Julio. crudita. Señor, La receta no puede ser. repase. Lista de ingredientes en pantalla, por favor, señor director. Receta en pantalla porque voy a repetir la receta del día de hoy. Los ingredientes para esta rica pasta colorida al curry dice así: pastas cortas, aceite, un poco de cebolla, ajo, locote, albahaca, sal, crema de leche y un chiquitito de curry. Ahí está, son los ingredientes para trabajar entonces esta deliciosa salsita para pasta. La famosa pasta colorida al curry. Ahí está, le agregamos un poco de yugu y un poquito de sal fina, salteamos así para que esto vaya tiernizándose, no quiero que se cocine demasiado. Le echamos un poco de pepe, un poco de pimienta negra molida en el momento. Clelia. Le agregamos entonces un poco del curry que les decía y esto va a hacer de que esto quede fabuloso, ¿eh? Ahí está, las verduritas justamente con el curry hacen de que tenga un sabor fabuloso, desprende justamente ese sabor agradable que uno justamente necesita y quiere aportar a la preparación cuando utilizamos un rico el curry. El curry es una hierba que queda muy bien con pastas, y es una selección justamente de varias especias, hierbas incluso, por eso da ese sabor que necesita justamente la preparación. Fíjense, el aroma es fabuloso. Ahí está, dejamos que se tiernice muy bien, el ajo, la cebolla, el puerro se enamore con el curry y va a quedar de una manera fabulosa. Ahí está, un poco de sal, ya le agregué, un poco de pimienta también. Lo que le voy a agregar ahora justamente es un juguito de limón, muy poquito, para que vaya dándole ese sabor ligeramente ácido propio del limón a esta preparación. Muy rico por cierto. Dejo que se tiernice de a poquito eso, mientras voy a ir picando tomate, que solamente voy a utilizar mitad de este tomate para esta preparación, porque quiero justamente darle su sabor dulzón, pero retiramos la parte de la semillita, retiramos la parte de la semillita, solamente la pulpa va a ir dentro de esta preparación. ¿Cómo le fue el fin de semana, señor? Bien, don Julio, bien, me fui un poco, ¿sí? Don Julio, a Ciudad del Este. No me diga. Me fui a traer unos cuantos CD, don Julio, pedido de mis amigos. No me diga. Sí. Traje unos cuantas películas, cuando usted quiera le presto, don Julio, o si no, vendo a 7.000. ¿A 7? No, a 7. Pero ya, como parece que un paquete está por, no sé, saludos a mi amigo árabe, don Julio Yamiki, ¿sí? Ojojo. No me diga. Sí, ese es mi amigo árabe, pero su papá era japonés. No me diga, ¿sí? Es una mezcla entonces. Del oriente. Bueno, ahí tenemos entonces. ¿Y usted qué hizo el fin de semana, don Julio? El fin de semana estuve por la ciudad de Yaguarón, y pasé bomba. ¿Qué hay por ahí, don Julio? Muy bien. Hace poco, don Julio, Villeta tuvo de aniversario, don Julio. Saludos a todos los villarienses. Exacto, los villetanos. Eso. Saludos a todos. Y por supuesto, mira que hay mucho. ¿Usted no estaba enfermo, don Julio? ¿Qué pasó? ¿Usted no estaba enfermo? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y cómo se fue a Yaguarón entonces? No, a Yaguarón, domingo. Domingo ya estuve bastante mejorado. Es un mentiroso. Déjame, ¿de quién es esa música? Es Marilina. Marilina. Bueno, muy bien. Dejamos que hierva entonces nuestra cremita ahí con las verduritas. Luego ya voy a agregar justamente dentro la pastita. Vamos a incorporar dentro la pastita. Voy a empezar a utilizar con mi tijera, cortando justamente algunas hierbitas que voy a utilizar para el momento de servir. Tengo acá un poco de hojitas de albahaca, le voy a agregar también un poco de cilantro, la idea justamente que tenga un sabor bastante acentuado, y un poco de hojitas verdes, la cebollita también. Todo esto vamos a picar muy bien para agregarle prácticamente ya al momento de servir nuestra rica preparación. Estamos hablando de una rica pasta. Acá no se necesita de muchos ingredientes, es decir, solamente el sabor de las verduritas, las hierbas también, y de hecho justamente el curry, que cumple una función muy fabulosa. Gracias a Mirti Arte en Casa, don Julio. ¿Sabe por qué? Porque esta ropita de Super Oki, don Julio, ella me hace con sus manos, así con amor y todo eso. Gracias a Mirti Arte en Casa. Ella te diseña la ropa, ¿no? Ella hace, don Julio, ella cranea, ella piensa, ella hace todo y cose a mano.
Bueno, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo muestro muy bien, fíjense cómo va quedando la salsita, va rompiendo el hervor de a poco, va quedando bien cremosa. Aprovechamos para hablar rápidamente de, quiero agradecer a Martel, muchas gracias a los amigos de Martel, gracias al doctor Rolando Niela. Esta camisa que tengo aquí justamente es de la marca Wrangler, realmente. Ese pedo ahí para cocinero. Sí, señor, por supuesto, muchas gracias a la gran familia de Martel, gracias a las niñas lindas, muy bien atendidos hoy cuando voy a la casa, ¿eh? Bueno, muy bien, como ahí va quedando bastante cremosa la preparación. Es una cremita curry con verduras que vamos a acompañar justamente con una rica pastita. Y acá tengo mi popurrí de hierbas. Tengo ahí gitudo, tengo albahaca, tengo romero, tengo cibulete, tengo cilantro, tengo perejil también. Y queda realmente de una manera fabulosa en la preparación de las pastas. Muy deliciosa, por cierto, ¿eh? Bueno, muy bien. Tenemos que hacer la pausa. Vamos al corte, don Julio. Dejamos que esto vaya concentrándose un poquito más todavía. Voy a bajar un poquito más la temperatura. Luego ya vamos a incorporar la pasta y va a quedar de una manera fabulosa. Antes de la pausa, les sugiero que ustedes le pueden agregar un poco de jamón picado si desean también, para que tenga un poco más de contundencia la salsa. Pero en este caso yo ofrezco solamente verdurita con una rica salsita curry, ¿eh? Breve pausa, ya seguimos aquí con mucho más de Sabores y a lo más. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Sabores y lo más, preparando una rica pastita con una salsa curry, sin carne, sin verduras, solamente con muchas verduritas. No hay carne, no hay carne. Lo que sí uno puede acompañar, agregarle antes de la pausa les sugería justamente algún jamoncito cocido, puede quedar muy bien dentro de esta preparación. Y ahí entra justamente a tallar una serie de opciones y variantes que uno pueda justamente incorporar a esta preparación. Champiñones picados, puede ser unas ricas arvejitas, por ejemplo, también que puede quedar muy bien. La idea justamente en este caso, al menos la mía, es justamente fusionar las verduritas con la salsita curry y mezclada con la pasta va a quedar muy bien. Así que dejamos que esto se reduzca un poquitito más. Luego ya le agrego pulpa de tomate bien fresca, las hierbitas y ya presentamos y mezclamos con la pastita deliciosa, ¿eh? Muy fácil y nutritiva esta preparación. Hablemos rápidamente de que Dismar ya hablé, ¿verdad? Ya hablamos todo, don Julio. Ahí está. Aunque no, ya hablamos todo, Gladys. Es que en programa es lo que están ustedes. No, de Dismar falta una mención. No falta, don Julio, le ha puesto todo mi sueldo. Bueno, muy bien, ahí está, Ahí está, como usted no arriesga. Bueno, ¿a qué dijo? Le ha puesto todo mi sueldo, don Julio. Oh, está vivoso, che. Bueno, fíjense, va quedando muy bien justamente esta salsita curry, una especia que queda muy bien, justamente mezcla en este caso que queda muy bien justamente en las preparaciones, cualquiera sea justamente con para acompañar, ¿eh? Tiramos ahí la pulpita de tomate, bien fresca, sin la semilla para que no haya justamente incomodidad. Y vamos agregando de a poco entonces la pastita previamente hervida. Repetimos entonces la preparación. Lo primero justamente lo que se necesita es de que la pasta se cocine, no se excedan con el tiempo. Quiero una pasta bien al dente, que quede justamente bien formadita la pasta. Le agrego justamente el resto de la crema de leche. Luego escurrimos esa pasta, repito, lavamos si en el caso de que no se vaya a utilizar muy en el momento, porque si dejamos que esté varios minutos en caliente la pasta, puede ser de que se haga demasiado, es decir, se deshaga un poquitito. Así que conviene, si es que no vamos a utilizar en el momento la pasta, lavar bajo el chorro de la canilla y bueno, y reservar ahí en una parte de la heladera, ¿eh? Por otra parte, tiré justamente la sartén un soplito de aceite, fue el diente de ajo, las verduras como en el caso del puerro, el locote rojo, el locote verde, la pulpita de tomate y me falta todavía la hierba. La hierba ella va a ser al momento prácticamente de servir. Ya la saludamos, Pio, al señor Pedro, don Julio. No nos olvidemos, don Julio, porque medio argelito con ese señor es don Julio. Ahí está ocupado él. Lo que pasa es que este es el horario pico donde la gente viene a almorzar. Y más vale, don Julio, si es mediodía. Exacto. Y vos sabés que Pedro me invitó para que vayamos a conocer el otro boliche también, que está cerquita aquí, ¿eh? Hay que ir, don Julio. Vamos a ir. Hay que ir. Bueno, dejo entonces que esto hierva un poquitito, luego ya le agrego las hierbitas frescas y al momento de servir, como siempre, un buen puñado de queso rallado, ¿eh? Siempre digo, una pasta sin queso es como un amor sin beso. Exacto, exactamente. Como es el famoso don Julio, ni beso ni ligay. Exactamente, ni tú, ¿qué? Bueno, ahí está, dejamos entonces, ¿eh? A lo mejor le agrego algunas hierbitas, bueno, de hecho que le voy a agregar, ¿verdad? Pero digo, a lo mejor le agrego un poco más de pimientita negra molida al momento, para que tenga un poco más de sabor. Ahí está, las veces que uso mi pimienta,
quiero decir Clelia. Don Julio, tipo Peter, vamos a hacer Clelia. Exactamente. Que aparezca. Eso yo no puedo yo tener grabado ya. Sí, don Julio. Vamos a hacer en sonido, vamos a hacer tipo un ringtone. Exacto. Bueno, ahí está. Agregamos entonces las hierbitas frescas ahí en la preparación, pulpita de tomate, el puerrito que aporta lo suyo también a esta preparación. Y al momento de servir, por supuesto, bañado con abundante queso rallado. Yo le puedo decir así de mentalmente, don Julio, los ingredientes que tienen esto. Bueno, hoy día lunes, mi querida Montiel, hoy arranca la señora Mina Felicián, que viene el programa, ayer ya, don Julio. Ayer, perdón, claro, yo ya estoy medio loco, No, lo que pasa, don Julio, que usted le hizo mal las pastillas. Exacto, vos sabés. Tomó mal la pastilla, tenía que tomar el azul y tomó el blanco. Me tomé al revés, Ayer arrancó, como siempre, habrá estado imperdible. Yo no pude ver porque estaba acostado. Enfermito en Yaguarón. Pasa que tomo una pastilla y me quedo medio dormido. No, y así le pasa en la edad, don Julio. La edad no viene sola, don Julio. Y me pregunto. ¿A usted, don Julio, no le tiembla ya la mano? No, todavía no me tiembla la mano. Está bien ahí, Vamos cargando en esta fuente entonces nuestra pastita. Al momento de servir le vamos a bañar con un poco de queso rallado, abundante. Estas pastas, por ejemplo, tiene don Julio las pastas cortas, sí. El aceite, la cebolla, el ajo, la albahaca, la sal, crema de leche y un poco de curry. Sí, en este caso yo opté por unos penne rigati. Puede ser unos farfales, es decir, unos moñitos, puede ser un fusilli, que es el tirabuzón, o puede ser unos ricos coditos también, Todo puede ser, don Julio, para una pasta colorida. Sí, señores, ahí está, mucho color y más con la salsita. Le ponemos su cucharadita de queso rallado. Y vamos cerrando de a poquito el programa, mi querido amigo. No, vamos de a poco, sin antes decirte, don Julio, que mañana volvemos a la misma hora por el mismo canal. ¿Sabe qué hora, don Julio? Hoy está nuestro amigo Mario Ferreiro, Sí, don ¿verdad? Julio. La bitácora. En la bitácora. Ahí está, perfecto. Mira que don Julio va a ser intendente, don Julio. Exactamente. Si gana, señor, que me busque un lugar en un puesto, don Julio. No me diga. Sí. Bueno, ahí vamos a pedirle después un puesto ahora, Bueno, cerramos el programa, señor. Vamos, señor, se me cuida. Hasta mañana. Gracias por elegirnos. Sigan en sintonía de Río Guaraní. Nos reencontramos mañana puntualmente, 11 horas. Chao.